Un disco más, cuentas pendientes se han arreglado. Quise descansar un tiempo, el micrófono lo contrario. No pude controlar la pluma, el sentimiento me invadía. Convertí en una canción lo que antes fue poesía. Sonrisas, dibujé. Bueno, pues vamos a empezar. Yo comencé con el primer contacto que tuve con una lata de spray o con el graffiti. En realidad fue por cuestiones políticas. Yo primero teníamos varias intenciones en colectivos diferentes donde hemos participado, pues de tratar de intervenir el espacio público. Y una de las formas más comunes y más usadas desde hace mucho, pues es el graffiti. El graffiti tiene una amplia historia. Primero que nada empezó hace mucho tiempo, desde el antiguo Imperio Romano, cuando se pintaban los baños del Imperio Romano, ¿no? Y poco a poco fue una forma más que solamente textual de poder plantar un grafo en algún espacio público. Fue también una forma icónica de poder hacerlo. O sea que el graffiti es una mezcla, digamos, una mezcla entre lo textual y lo icónico, porque hay veces que te quiere decir algo con una figura, o hay veces que te quiere decir algo textualmente, y hay veces que ninguna de las otras dos cosas. O sea que solamente son, por ejemplo, algunas firmas que no quieren decir nada más allá de aquí estoy y existo. El graffiti, tenemos que tomar en cuenta que para analizarlo hay que agarrar varios sistemas de referencia. Me parece importante pensar que no es solamente desde lo político, como yo me inicié. Yo intentaba, por ejemplo, en una manifestación hacer una pinta o algo así, y no causaba el mismo impacto que si tú, por ejemplo, hacías un stencil. Digamos un ejemplo claro. Yo no voy a poner presos políticos libertad, pero sí puedo poner a lo mejor un stencil de unos barrotes en forma de código de barras, ¿no? Con unas manos, y te están diciendo más cosas en lo icónico y en lo textual. Entonces, para ese tipo de cosas se utiliza el graffiti. De manera muy, digamos, muy metódica, podemos identificarlo también como una especie de muralismo, porque normalmente desde los inicios del muralismo también fue una de las principales expresiones. Tratar de expresar relaciones sociales en espacios públicos. Por ejemplo, Diego Rivera, ¿no? con sus murales en los mercados de la Ciudad de México. Entonces, esas intervenciones lo que daban era espacios abiertos al pensamiento. Entonces también era una forma de arte. Hay una discusión muy fuerte entre si el graffiti es arte o no es arte, pero más allá de eso, me parece que es una expresión que lo que genera es una intervención en el espacio público. Hay diferentes tipos de graffiti: el legal, el ilegal, el artístico, ¿no? Hay muchos compañeros antropólogos que han estudiado el fenómeno, que se han topado con esto, ¿no? Que hay muchos grafiteros que lo hacen legal, muchos grafiteros que lo hacen ilegal, muchos grafiteros que lo hacen de una manera para meterlo a los museos, de manera artística. Entonces, no podemos encajonarlo como de pronto lo puede hacer el Estado, ¿no? En esta cuestión de encajonarlo y decir es que esto es un delito. Normalmente, si uno se fija en la arquitectura y moderna, ¿no? De los grandes edificios y todo, lo que trata de hacer es una estética del poder que lo único que hace es que impresiona a la gente, y también de manera déspota la despoja y la desprecia. Entonces, uno, por ejemplo, para entrar a un edificio de Polanco necesita determinadas normas sociales a cumplir. O sea, si no llegas de determinada manera vestido, no sé qué, pues entonces a lo mejor te van a ver raro. Entonces estás quedando aislado de ese espacio social. Una respuesta a eso, de manera lógica, es el graffiti, el grafitero. El grafitero lo que hace es salir e invadir ese espacio que le han negado, y lo firma para dejar un espacio identitario. Eso es algo clave en todo esto, porque me parece que desde niños lo vemos así. Cuando el papá te dice, ¿sabes qué? Que no puedes pintar las paredes de la casa porque acaba de pintar la casa. Entonces, ¿y el niño qué hace? Va y raya la pared. Y no es que tenga exactamente un significado político lo que está haciendo el niño, pero sí tiene un nivel subversivo muy amplio, porque el niño lo que está haciendo es decir que él también se quiere sentir representado en esa totalidad de ese espacio. Entonces, me parece que muchas veces, digamos, de manera convencional decimos, pues el graffiti no tiene nada de discurso político, a menos que sea
de manera muy específica o con mensajes muy claros. Pero me parece que no, porque a veces el objetivo del graffiti se pareciera perder cuando hay compañeros que firman solamente, ¿no? Y se les llaman tags, ¿no? El tags es cuando firma el compañero y es como una forma de identificación personal. Esa manera de identificarse personalmente no parecía que llevara ningún contenido explícito ni ninguna forma de comunicarse hacia la gente, a menos que la idea y el objetivo de eso fuera solamente invadir el espacio público. Entonces ya toma una connotación política y cualquier grafo en un espacio público que socava la hegemonía de la propiedad privada, entonces sugiere algo político, ¿no? Aunque sea solamente un mero rayón. Otra de las cosas que creo que es muy importante tener en cuenta es que la intervención con graffiti de manera consciente e inconsciente se realiza teniendo presente que dicho espacio ha sido estructurado a través de la arquitectura, con elementos de materiales que están ajenos a la mayor parte de la sociedad. Digamos, la escritura salvaje rompe mediante sabotaje estético la hegemonía urbanística. ¿Qué otra cosa podemos decir? La relación con los jóvenes y el graffiti. Los jóvenes básicamente estamos cargados de pulsiones siempre y estamos buscando sentirnos identificados en alguna parte. El primer espacio de relación social en el que nos sentimos identificados muchas veces es el barrio o el gueto en donde nos desarrollamos. Y si ese espacio lo primero que nos hace es marginarnos, entonces lo que nosotros hacemos es ocupar el espacio e intervenirlo. Si yo no soy ni siquiera capaz de poder generar propiedad privada, entonces el capitalismo me desprecia. Si me desprecia, entonces necesito una forma de identificarme. Esa forma de identificarme la vuelvo subversiva y ataco los espacios que parecieran funcionales al capitalismo. Ahí es interesante ver esto porque los espacios que se atacan o que se intervienen públicos, en veces son espacios móviles, en veces son espacios fijos, en veces son propiedad privada, en veces son propiedad institucional. No tiene mucho sentido exactamente en qué tipo de espacio, sino más bien qué tan difícil es acceder a esos espacios. Para el grafitero, uno de los puntos más importantes es qué tan difícil es acceder a un espacio que voy a grafitear, ¿no? Entonces, por ejemplo, si voy a atacar un vagón del metro para transformarlo, significa que quiero que mucha gente lo vea de manera móvil. O si voy a atacar un espacio y transformarlo de manera en una institución pública o un edificio gubernamental, entonces quiero en específico que esa gente de ahí lo vea, porque el graffiti no se va a mover. Pero si quiero, por ejemplo, que mi novia lo vea, o que mi barrio lo vea, o que mi banda lo vea, y que vea que hice algo, entonces lo hago a lo mejor en un puente peatonal donde es muy difícil acceder, o espacios de muy difícil acceso, ¿no? Entonces eso crea una mayor expectativa en el grafitero. También me parece que la cuestión hay varios elementos que entran en la creatividad del grafitero, ¿no? Para la formación de la creatividad del grafitero, que son elementos importantes y que de pronto cuando son despojados de esos elementos, entonces me parece que ya estamos entrando en otra cuestión que ya no es mero graffiti. Por ejemplo, cuando hay una relación entre el Estado y los grafiteros que dicen, no, pues nosotros te damos chance de que pintes el Estadio Azteca. Pues muy bien, pero uno de los elementos creativos del grafitero es, por ejemplo, que sea una acción secreta, ¿no? Donde la adrenalina te está siguiendo y todo eso, es un elemento creativo. Otro elemento creativo del grafitero es la socavación de la propiedad privada. Otro, la ruptura de la estética del poder. Entonces, esos puntos que son, digamos, que son potencialmente creativos para el grafitero, cuando se ven mermados, entonces se transforma el graffiti. Algo muy importante que tenemos que decir es que este fenómeno se desarrolla en esta cultura capitalista en la que vivimos, gracias a que el capitalismo tiene sus 4 ejes bien claros, ¿no? De desprecio, dominio, represión y despojo. Esos ejes se viven a diario en la cultura del graffiti, porque el desprecio es uno de los principales, ¿no? La capacidad de no sentirse representado, la capacidad de sentirse despojado, ¿no?
Y entonces al sentirte despojado, ¿cuál es tu relación, tu primer reacción? Entonces, socavar la propiedad privada. La propiedad privada, que es una de las cosas que más le duele pues a la sociedad y al Estado capitalista. Cuando tú intervienes esa propiedad privada, entonces generas la reacción del Estado de decir, esto es un delito, estás socavando todo esto, pero entonces no se preguntan de dónde viene la violencia primera, como cuando surge una guerrilla. O sea, ¿de dónde viene la violencia? Viene de dónde salió, dónde empezó. Si empezó con el desprecio hacia un sector social, entonces ¿por qué se quejan después de que los estén pintando, ¿sabes? También la arquitectura y la publicidad tratan de invadir el espacio público todo el tiempo. La publicidad, como la Coca-Cola, como la Nestlé, como todas estas, y la arquitectura moderna y posmoderna, lo que tratan de hacer siempre es invadir el espacio público. Pero el problema es que no trastocan la propiedad privada, según ellos. Pero a mí me parece que sí, porque trastocan la propiedad colectiva, más bien, de muchas personas. Y ellos tratan de invadir el espacio público y no es un delito. Ni son delincuentes, y al contrario, ¿no? Son ejemplos a seguir. Y al contrario, moldean los deseos de las personas. ¿Por qué un grafitero no puede moldear el deseo de otras personas a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves un stencil en la calle de un pingüinito con una bomba atrás, por ejemplo, caminando, pues te abre un espacio abierto a pensar, a reflexionar y a decir, caramba, un animal armado, qué extraño, no sé qué, y te abre un espacio de pensamiento y creatividad. Que lo mismo te va a abrir el anuncio de Coca-Cola, ¿sabes? Pero que uno está dominado a fines privados y que el otro está dominado al espacio colectivo y a recuperarlo y a socavar esa propiedad privada. Entonces, pues estas dos luchas, digamos, por el espacio público se ve ya más marcado en el sentido de la represión del Estado. El Estado, ¿de parte de quién se pone el Estado? Se pone de parte de la publicidad, de las grandes empresas y de las grandes instituciones. El Estado no está representando a todos los sectores sociales que dice, entonces está representando a determinados sectores sociales. Esos determinados sectores sociales lo que están haciendo es que están despojando a todos los demás de todo eso. Por eso me parece interesante que un chavito que sale sin la menor idea política de decir voy a socavar la estética urbana del poder hegemónico, no lo dice él, ¿no? Sino solamente lo hace de manera inconsciente. Pero lo que está haciendo en sí mismo está socavando y está haciendo una forma de resistencia, ¿no? A ese poder hegemónico. Me parece que la cultura abarca todas las formas de expresión humana. Las formas culturales constituyen elementos esenciales de reproducción de relaciones sociales. Y entonces, por tanto, un cambio en las formas culturales también tiene que ver un cambio en las relaciones políticas. Y a esto voy porque entonces el graffiti intenta ser un espacio de cultura que nos trata de decir algo. Y entonces también nos trata de decir un cambio de relación política, un cambio de quién nos está representando. O sea, hay que meter ahí la discusión, por eso los chavitos se sienten súper sacados de onda. Al menos cuando el Estado tiene un pequeño diálogo con ellos, entonces parecería, ¿no? Como que dijera, bueno, le estoy dando chance, pero me parece que el Estado no lo está haciendo como lo está haciendo con los publicistas o con los arquitectos, por entablar una relación más de igual a igual, sino lo está haciendo para frenar, ¿no? La invasión del espacio de la propiedad privada, la invasión de estos chavitos en distintos lugares que le están jodiendo intereses muy personales, no lo está haciendo por abrirse en realidad o por tener una relación con ellos. Entonces es una trampa clarísima y entonces es muy, muy riesgoso caer en ella. Entonces también hay que tener cuidado cuando el Estado dice, no, es que yo di todas las oportunidades y los chavos no quisieron. Bueno, cuidado, porque no estás dando todas las oportunidades, estás tendiendo una red para luego jalar y sacar a todos, ¿sabes? El grafitero bueno, el grafitero malo, ¿no? El que está con nosotros, chido, el que no, pues denle cuello. Y entonces eso significa matar, digamos, el principio del graffiti, que es la invasión del espacio público para dejar una pregunta abierta, ¿quién está representando esto? ¿El colectivo o intereses privados? Otra cosa. Decimos que la ocupación simbólica del espacio urbano normalmente pretende tener no solamente un carácter funcional, sino crear espacios abiertos al pensamiento, porque hemos caído mucho en esta sociedad en los espacios funcionales, ¿no? ¿Qué funciona, qué no funciona? Y de pronto, ¿qué es lo que quieren hacer aquí? El pueblo mágico de San Cristóbal, pueblo mágico, o sea, ¿pueblo mágico de dónde? O sea, ves el río de aquí y dices, puta, esto se está yendo a la mierda, no es un pueblo mágico, nos estamos hundiendo en la mierda.
Pero eso sí se ve súper colonial, qué chingón, qué colonial se ve. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Socavar los espacios de gente que pueda dejar espacios abiertos al pensamiento. ¿Cómo qué? Como una pintura en la calle. De pronto San Cristóbal se empezó a caracterizar por ver en los espacios más increíbles y recónditos figuras que te dejaban abierto el pensamiento. De pronto veías ahí a un chavito de la calle, la imagen de un chavito de la calle, ¿no? Y es una pintura. O de pronto veías ahí una Palestina. Y entonces, o de pronto, un día en San Cristóbal vemos que la representación de las calles había cambiado. De pronto la calle de General Utrilla ya no se llama General Utrilla, se llama Subcomandante Insurgente Pedro. Ay, cabrón, ¿no? ¿Quiénes están diciendo eso? ¿Qué están tratando de decir? Pues están tratando de decir, no nos representan. Ustedes no nos representan. Me tocó ver un graffiti bien chido aquí en San Cristóbal también, que decía, si existe algún sospechoso en este país, es la policía. Yo creo que en ninguna parte de nuestro espacio público lo hubiera visto, a menos que a alguien no se le hubiera ocurrido ponerlo. Eso genera un espacio de pensamiento. Y eso, el espacio urbano, con su carácter funcional, no lo permite. La funcionalidad lo que hace es que reprime y genera ignorancia. Entonces, por eso cobra mucha importancia la cuestión de la intervención del espacio público, porque genera espacios no solamente de conciencia política, sino espacios abiertos al pensamiento, que socavan una realidad imperante, o sea, una pretendida naturalidad, cuando nosotras sabemos en realidad que no existe la normalidad, sino solo una pretendida normalidad, ¿no? Bueno, el mensaje para toda la gente de Chile, Mole y Pozole es que no sean prejuiciosos. Primero, que no se prejuicien, no se dejen prejuiciar por algo que sea así nada más un sketch, ¿no? De el graffiti paz, no, es malo, ¿no? O tal otra cosa, es mala, no. Hay que mirar, primero pararse, mirar y venir de dónde viene, preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que me quiere decir? Entonces, básicamente le diría a toda esa gente que, primero, que trate de poner a discusión todos los espacios donde está, desde su casa hasta su escuela, hasta su oficina, que ponga en discusión todas las normas sociales en las que vive, ¿no? ¿Por qué en la mañana tiene que usar traje o tiene que usar el coche cuando de pronto está contaminando, o tiene que comportarse de cual o tal otra manera frente al empleado cuando a lo mejor es su amigo, ¿no? Pero tiene que comportarse de una manera como patrón? O sea, empezar a pensar todo ese tipo de cosas, todas esas normas sociales establecidas para romper esa pretendida naturalidad que decimos, ¿no? O sea, es que no existe la naturalidad, sino solo una pretendida naturalidad. Entonces, que toda la gente se cuestione su naturalidad. Todo lo que ve como natural, que se lo empiece a cuestionar. Y diga, a ver, ¿no? Que yo le diga a mi esposa, sírveme la cena, ¿será? ¿No? O que yo le diga a mi empleado, ¿sabes qué? Que ahora muévete para acá, o ahora muévete para allá, ¿será? ¿No? O que yo me deje de dar una orden por mi maestro porque me dice que me siento y calladamente lo aguanto, o que me digan pinta esta pared de blanco y tiene que ser de blanco, o a lo mejor esa pared se vuelve un lienzo. Entonces que se pongan ahí a cuestionar, digamos, cada norma social que los representa en su vida, para antes de poder hacer un juicio sobre alguien más, sobre un grafitero, por ejemplo, que entonces se cuestionen ellos, que cada una de nosotras nos cuestionemos cuáles son las normas sociales hegemónicas que a cada día vamos haciendo, ¿no? Ese mensaje. No sean prejuiciosos. Sobrevivir para vivir, pura resistencia, nuestra esencia, nuestra defensa. Oh, no te dejes oprimir. Sobrevivir para vivir, pura resistencia, nuestra esencia, nuestra defensa. Oh, no te dejes